Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de podcast Los Tiempos. Como siempre es un gran placer tenerlos de nueva cuenta. Estamos todos los domingos con un episodio nuevo ya en el episodio número 128. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes de un nuevo capítulo. Sin duda alguna, pues es una gran alegría estar en este número. Se dice fácil, sin embargo, pues es tarea complicada, pero siempre es un placer traerles un material nuevo, indiscutiblemente. Si le gusta este contenido, por favor, dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos prácticamente en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube, en el Facebook también. Y ahora, pues indudablemente, pueden encontrarnos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Bien, muy bien. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a hablar de la patria, vamos a hablar de temas sin duda alguna sustanciales, sobre todo vislumbrar el pasado, el presente, pero también el futuro, aunque obviamente pues uno nunca sabe lo que podría suceder. Sin embargo, atisbaremos, si así lo desean, pues un poco lo que le depara o de alguna manera lo que tendría que venir para la patria, indudablemente. Bien, esta es la cuarta vez que está nuestro invitado acá en el podcast Los Tiempos, lo cual sin duda alguna en algún momento vamos a tener que darle un reconocimiento. Es uno de nuestros invitados especiales y líder también, porque creo que es hasta el momento el único invitado que ha estado en podcast Los Tiempos por cuarta vez consecutiva. Vamos a hablar con Gonzalo Lema, indudablemente pues ya rostro conocido, acaso uno de los más importantes intelectuales y también escritores a nivel nacional y latinoamericano, y claro, desde esa perspectiva acaso estos 40 minutos nos va a resultar un poco estrecho. Sin embargo, creo que vamos a tratar de resumir en lo posible todo lo que podría suceder, obviamente analizando la coyuntura de la patria. Gonzalo, como siempre es un placer tenerte en Podcast de Los Tiempos. Bienvenido. Gracias, Rudy. No, el gusto es mío, por supuesto. He venido con mucho gusto. A tus órdenes, sí. Bueno, tú has estado en el episodio número 100, lo cual siempre es grato poder estar charlando con respecto a lo que significa la patria. Sí, sí, cómo no, por supuesto. Gracias. Quiero partir de un tema. Susan Sontag decía que el tiempo está hecho para que sucedan cosas. Hermoso. Y el espacio para que todas esas cosas no sucedan al mismo tiempo. O sea, dos instancias bastante complejas, tiempo y espacio, pero que en algún momento se unen irremediablemente, viven una instancia a costa de la otra y viceversa. Estamos prácticamente ya a días de que entremos al último mes de 2025. ¿Cómo evalúas este 2025, tomando en cuenta de que por un lado pues ha sido un poco demoníaco, ¿no? Un poco complejo, pero también hay un respiro, hay una nueva esperanza, hay una luz, hay un recambio? ¿Cómo compatibilizas tiempo y espacio en este 2025? Me parece hermoso lo que indica Susan Sontag. Por supuesto, en el espacio, el nuestro, en el país, han sucedido cosas. Yo pienso que tal vez lo más importante ha sido la renovación en el órgano ejecutivo, en el órgano también legislativo del país, lo que ha provocado una renovación del aire. Estaríamos pasando del pesimismo a un optimismo moderado, porque los bolivianos tenemos ya 43 años de democracia y estamos curados de espanto. Pero eso sí, hay una certeza de por medio, y es que se cerró el ciclo del partido político MAS, ¿no? Como tal vez no de los movimientos populares, que tendrán que reorganizarse y formular nuevos postulados. Pero pues hoy se acabó la vida prácticamente, creo yo, del partido político MAS, y tenemos un nuevo gobierno y la posibilidad todos de contar con un nuevo horizonte de expectativas. Esa sería la renovación, una nueva forma de
de progresar, de vivir en bienestar. En fin, esperemos que no nos defraude el gobierno ni los políticos en la Asamblea, porque a través de ellos tenemos que completar el órgano judicial, renovar el órgano electoral, es decir, toda la administración del país. Pero estamos con buen ánimo, esperanzados de que esto suceda de la mejor manera. A ver, ¿tú no crees, Gonzalo, que estamos en una línea, en una delgada línea que pueda, digamos, dividir aquello que no termina de concluirse y aquello que no termina de comenzar? Es decir, hay un antes y un después, como decía Piazzolla, ¿no? Las 12 de la noche es un antes y un después, lo que se deja y lo que está por verse, lo que está por vislumbrarse. ¿En qué periodo, en qué, digamos, tiempo y espacio estamos en este momento? No este nuevo gobierno, sino los bolivianos, tomando en cuenta esos 20 años casi insufribles, ¿no? De poder un poco vislumbrar la luz al final del túnel. ¿Contra qué fantasmas todavía está peleando el boliviano? Claro, cómo no. También eso es interesante, ¿no? De parte de Piazzolla. Muy lindo. Yo pienso que no todo fue un desastre en los 20 años. Hubo el intento de construir una sociedad y un país en base a la inclusión social, y eso es siempre positivo en nuestro país, en cualquier país del mundo. Es decir, inclusión social, reconocerse heterogéneos, que es lo más bello que puede existir en la vida para nosotros, los seres humanos, reconocernos diferentes y sin embargo concurrir a la construcción de la sociedad y la construcción del país. Lo negativo fue la corrupción permanente, abundante, aplastante, en fin, y la decadencia, por lo tanto, porque van o vienen aparejadas, ¿no? Y luego, pasando esa línea en la renovación de la que hablaba en un principio, estaría pues la posibilidad de inaugurar un camino sin corrupción, pero manteniendo la inclusión social, la participación de todos, en la construcción, en la responsabilidad de la sociedad, del país, porque de eso se trata, y para eso creo que es importante entrar frontalmente al Estado de Derecho. Tenemos que construir nosotros una república regida por el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, un marco legal que sirva para contener a los conductores del país, a los políticos, y también, por supuesto, a los ciudadanos, a la población en su conjunto. Desde ese punto de vista, podríamos afirmar, creo yo, que estamos en una transición al Estado de Derecho, pero siempre dependemos de las decisiones que se tomen en el camino, porque pueden ser decisiones equivocadas, restauradoras de privilegios, reconstitutivas de élites económicas, etcétera, ¿verdad? Y eso no depende del boliviano común y silvestre como yo, eso depende pues de las buenas decisiones de los políticos en función de gobierno en cualquiera de los 4 órganos, ¿verdad? De las buenas decisiones. Pero la esperanza está pues basada en este tránsito, en esta transición del autoritarismo que se hizo muy marcado, muy visible, una suerte de totalitarismo en el ejercicio del poder, y eso no es posible en democracia. En democracia hay que escuchar a la minoría étnica, al intelectual disidente, a los partidos políticos chicos, en fin. Además, que en nuestro país tenemos nosotros la posibilidad de constituir desde lo mínimo que es el gobierno municipal, el regional a través de las gobernaciones, la asamblea departamental y claro, también constituir la administración grandota, ¿verdad? Que es el gobierno central, el legislativo. Todo eso podemos hacerlo, pero es muy importante que se advierta, que se note de parte de la gente que ganó las elecciones, que todo esto además se realiza con generosidad, con grandeza, ¿no? Esos valores tenemos que traerlos nuevamente aquí
a la vida misma, no burlarse de ellos y más bien pues sacarles lustre, generosidad, grandeza, construyamos un país lindo que si bien tiene un montón de carencias, tiene tantas posibilidades para que la vida sea grata para todos nosotros, ¿no? Porque entre otras cosas creo que el valor y el tesoro justamente yace en los bolivianos, ¿no? No tanto, digamos, en la clase política, que definitivamente pues, es absolutamente transitoria. En ese sentido, ¿qué te atemoriza más? ¿El comienzo o el recomienzo? Tomando en cuenta de que el comienzo, digamos, es como una especie de un, qué sé yo, no sé, de un bebé que empieza a caminar y ya tiene códigos grabados en su mente de cómo caminar. Pero el recomienzo es volver a hacer nuevamente todo lo que ya habíamos hecho antes. Es decir, me retrotraigo un poco a casi como una circularidad nietzscheana en el eterno retorno de lo idéntico, donde en la década de los 90, 80 hablábamos de política. Había un debate político muy sano en los bolivianos, ¿no? Los bolivianos discutíamos en el mejor sentido de la palabra, respetándonos, ¿no? La clase política también tenía cierta altura, manejando códigos éticos, morales, instituciones más o menos establecidas y consolidadas, pero de pronto estos 20 años no tienes la sensación que hemos desaprendido a hablar, o sea, de tal forma de que ahora nos parece un poco raro hablar de ética y de poner las cosas bien. ¿Qué te parece más complejo, comenzar o recomenzar todo de nuevo? Sí, o retomar caminos que han quedado truncos, porque esto caracteriza mucho la vida política nacional, que son proyectos inconclusos, ¿no? Estoy pensando en el 52, que generaciones después yo sería el nieto de los señores del 52, entonces advertimos que quedaron truncos los caminos, truncos los procesos, y necesitamos nosotros concluir las tareas de la mejor manera posible, pero concluir. Entonces, pienso que no es empezar a gatear, ¿no? En la metáfora que indicas tú, ¿no? Se trata también de parecernos lo menos posible en lo que respecta a perniciones, a vicios, a degeneraciones del andamiaje político, ¿no? Estamos renovando de varias maneras también ese estamento político. Hay mucha gente joven, además hay la fuerte presencia de la mujer. Entonces se trata de no repetir comportamientos, conductas nocivas, ¿verdad? Porque ya sabemos que aquello no conduce a nada. De todo esto es posible hablar si existe un sentimiento general para construir el país. Tenemos que construir el país, lo cual redundaría en nuestras vidas particulares de muy buena manera. De eso se trata, ¿no? Y bueno, ojalá no nos defrauden. Ahora, claro, ¿qué hace el boliviano en general frente a estas decisiones? Muy poco, ¿no? Muy poco. Porque algo sí es para extrañar, o por lo menos extraño yo, es la consistencia de los partidos políticos. Pienso que hoy nosotros estamos viviendo la invisibilidad de estas organizaciones políticas, que son más bien una hechura de la coyuntura, y es bien difícil, por lo tanto, administrar el país porque no se tiene la estructura partidaria, ¿no? Veamos, tenemos un presidente con una sigla prestada, él responde a una agrupación, primero la gente, está con Partido Demócrata Cristiano. Su mayor contendor, Quiroga, está con una sigla prestada, que en conjunto, en base a varias asociaciones de agrupaciones y de partidos, se llama Libre, pero él no tiene un partido hasta hoy, un partido con estructura desplegada, como tampoco tiene Rodrigo Paz, y como no tienen varios, inclusive los que se quedaron claro, a medio... Claro, pero exacto, aquí quiero cortarte, pero ¿tú no crees que justamente ahí hace el kit del conflicto? Es decir,
20 años casi neutralizados, casi hipnotizados, donde no existía, digamos, esa posibilidad de diversificar no solamente la retórica política, sino la creación de nuevos líderes, de tal forma de que, digamos, en ese transcurso de tiempo de coyuntura, que casi monolítica, no hubo piezas de recambio, cuando menos vislumbrar, digamos, una Bolivia, como se decía en la década de los 80, multipartidista o multisigno, claro, lo que fuere. Y ahí justamente recaigo nuevamente, ¿no crees tú que ahora mismo al boliviano le está sonando un poco raro ciertas expresiones? Es decir, por ejemplo, el disenso, el respetar la idea del otro o la incompatibilidad ideológica de otro, el tema de poder, digamos, poner sobre la mesa ideas distintas, pero en algún momento pues fusionarlas, el hecho de poder formar, qué sé yo, bloques políticos. ¿No crees tú que eso va a tomar todavía un tiempo hasta que la gente, o cuando menos los bolivianos y la clase política, pueda entender esa lógica? Sí, cómo no, estoy de acuerdo en los dos puntos de vista. Primero que pese a que el discurso y el marco legal decían que podíamos nosotros hacer política a través de agrupaciones políticas, de partidos políticos, no, pues la intención de fondo era el partido único que se llamaba MAS y PSP, y aquello fue encostrándose, endureciéndose de manera piramidal, y derivamos a un autoritarismo, inclusive al interior de esa estructura nacional inmensa que fue el MAS. No hubo renovación alguna. Lo que sí hubo fue primero fisuras, después fracturas, precisamente porque los rebeldes del interior, por tener ideas renovadas o por pertenecer a una nueva generación respecto al líder, ¿verdad?, fueron echados, expulsados. Claro. ¿No? El primer ejemplo es Eva Copa, afuera, ¿no? Y luego Andrónico, pero muchos otros, no con tanto nombre, pero de todas formas fueron echados porque no era posible tener un debate, una dialéctica interna. No ha sido posible. Y esto ha resonado en la totalidad de nuestra sociedad, en el temor o vía temor, para organizarnos políticamente. El resultado ha sido que nos hemos visto sometidos a un partido político 19 años, ¿no? Y nos hemos ido alejando del debate, de la actividad política, de la organicidad, porque es importante aquello, la organicidad de la estructura político-partidaria o agrupacional, ¿verdad? Siempre con propósitos, por supuesto, nobles y nacionales, ¿no es cierto? Pero no, todo eso, a partir de lo primero, lo otro ha ido volatilizándose, y es muy probable que la gente joven, ¿no?, no tenga, por lo tanto, el referente. La gente de 25 a 35 años no tiene el referente. ¿Cómo se organiza un partido político? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se estructura una filosofía, una visión de patria? Y una retórica, ¿no? Obviamente. Una retórica, claro, por supuesto, porque hay que expresar aquello, un discurso, ¿no?, democrático, además, entendiendo que la opinión contraria viene a enriquecer y que no hay que eliminarla, hay que escucharla. La gente de otro grupo etario mayor, de 45 a 60 años, qué sé yo, pues ya está hasta desganada, ¿no es cierto? Y ni hablar de los mayorcitos. Entonces todo eso tenemos que recuperar, y hay que hacerlo cuanto antes. Vinculo con lo que afirmabas tú, ¿no, Rudy? Este es el tiempo. Es decir, ya hemos constituido el Ejecutivo Nacional. Estamos en vísperas de la subnacional. Es un gran ejercicio para organizarnos, ¿no? Por ejemplo, como vecinos de este municipio, son como 350 municipios en el país, y de las 9 regiones, y la gente, y más aún si tiene vocación política o de servicio, tiene que organizarse, entrar al debate, y ahí sí funciona esto de
plegarse a estructuras algo organizadas para luego hacer la vida política y a cada quien encontrará su camino, grupos sociales o personas individuales, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto también está en el saldo negativo de este gobierno largo del MAS. Claro. No ha propiciado el debate, la actividad política, y más bien la ha cercenado, la ha atemorizado, salvo que uno hubiera participado de la estructura piramidal donde estaba visto que el jefe tenía pues deseos de perpetuación. Exacto, y tomando ese hilo conductor, Gonzalo, a ver, uno a estas alturas del partido se pregunta y dice, ¿en qué instancia yacía el poder del MAS? No me refiero al poder, digamos, político-gubernamental, porque eso ya es muy obvio, ¿no? Sino ideológico. ¿Tú no crees que el MAS se ha encargado de potenciar y de hacer un movimiento casi religioso, casi simbólico, casi de consignas, ¿no? Es decir, y olvidándose de la estructura político-ideológica donde justamente podría haber estado su poder y no lo estuvo indudablemente? ¿No crees que se ha ocupado más de este tipo de cosas, de símbolos, de consignas, más rituales, más parafernalia, etcétera? Y esto un poco se traduce en el hecho de que el antídoto, por así decirlo, para curarse y esto puede sonar un poco fuerte, para el veneno del MAS, ha salido del propio MAS. Es decir, ellos mismos han creado su propio antídoto, ¿no? Y gracias a Dios no ha habido un enfrentamiento o una lucha social y de que sea fratricida o lo que sea. Pero mi pregunta es esa. ¿No crees que ha sucedido eso más bien el hecho de que se ha ocupado de otras cosas mucho más, digamos, muy subjetivas antes que un componente ideológico poderoso? Bueno, notoriamente, y lo que se advierte en el mundo entero es que este tipo de organizaciones totalitarias, en el sentido de existir únicamente ellos, con exclusión de los demás, se aproxima muchísimo a la mentalidad religiosa, ¿no? En la medida en que esta conducta es extrema, se está más cerca a lo religioso, es decir, a cierta irracionalidad, porque el mundo está predeterminado. No hay voluntades que puedan modificar el curso de las cosas, y eso es falso, eso es absolutamente falso, ¿no? Eso ha dado lugar, por supuesto, a una suerte de endiosamiento, de idolatría, de culto piramidal, ¿no? Que ha provocado la implosión, porque como la vida avanza, se renueva la humanidad, aparece una nueva generación que o descree de los santos, de los ídolos, ¿verdad? Exacto. O tendrá otros. Exacto. Y a los propios. ¿Y acaso también, digamos, ¿no? este quiebre y esta ruptura se deba justamente a esa nueva generación, ¿no? Claro. Porque hay... ¿No crees tú que se le vilipendia demasiado a la nueva generación? Dice, la nueva generación está en otra onda, más de no sé qué, de comunicación. No, yo creo que hay una generación nueva que es bastante crítica, ¿no? Y bastante, digamos, incisiva, y dice, pucha, pragmática sobre todas las cosas, y dice, no me interesa porque prácticamente no me da lo que yo deseo. Y lo que yo deseo es, digamos, mayor accesibilidad a ciertas cosas, no solamente tecnológicas, sino a posibilidades, digamos, de poder potenciar mi profesión, mis estudios, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Yo pienso que la primera fractura al interior del MAS es generacional. Es decir, que la vieja generación, la constructora del MAS, la fundadora, quiso, habrá que decirlo ya hoy, quiso enfrentamiento social. Tú te referías un poco al hablar del enfrentamiento fratricida. Y la generación nueva, que no alcanza los 40 años, quería recuperar el ejercicio del poder político mediante elecciones. O sea, recordemos el año 2019-2020, cuando hay dos tesis.
Una del vacío de poder y otra de democracia cuanto antes, ¿verdad? Y al frente están lo que yo llamaría los restauradores de los viejos privilegios, ¿no? Diría la señora Áñez, ¿no? Con conciencia o sin conciencia de aquello. Pero no, la política seguía al interior del MAS, la política nacional en ese tiempo seguía al interior del MAS. Y la nueva generación que ahora no llega, ahora mismo no llega a los 40 años, pues reitero, no descreía de la idolatría de los santos, claro. Quería la participación y ganar el ejercicio del poder en elecciones. Y se impuso eso. Entonces fuimos a elecciones el año 2020 con Luis Arce y con un personal nuevo. Entre comillas. Claro, entre comillas sí, pero no era la gente del viejo líder. Claro. ¿No es cierto? Viene la segunda fractura, porque el viejo líder quería introducir a sus compañeros de generación. Exacto. ¿No? Pero, a ver, Gonzalo, ¿tú no crees que Catacora tuvo la gran oportunidad no solamente de transformar este país, sino de brindarle otro rumbo? Tuvo la gran oportunidad, digo, porque definitivamente estaba en sus manos, no solamente desde el punto de vista político, sino también de lo que podría haber significado su gobierno. Si tendrías que identificar un par de errores garrafales desde el punto de vista ideológico y obviamente de poder ejercer la política como gobernante en este país, ¿cuáles tú crees que han sido los errores garrafales de Catacora para no dar ese brinco hacia una Bolivia muchísimo más, no sé, liberada? Bueno, es que pienso que Arce Catacora, pertenece a la matriz ideológica del MAS. Entonces se quedaron sin dinero, y se quedaron sin dinero porque ya no vendemos el gas suficiente, así de estricto. A partir de ahí no hay gasolina, no hay diésel, se encarece la vida. Pero además la rivalidad de liderazgo con Evo Morales es ya definitivo. Implosiona el MAS y pues no tiene ninguna posibilidad de ganar desde ese punto de vista. Pero también es lo que decía Sontag, pasa el tiempo, hay un tiempo para que sucedan las cosas. Entonces hay una clase media que quiere participar, la clase media conservadora, la clase media emergente, que no es militante del MAS, claro. Es la clase media emergente urbana popular, pero no es militante del MAS. La militancia del MAS votó por Evo, por el no, votó por Andrónico, bastante, y votó para salvar la sigla, lo suficiente, votó. Pero todo ese otro caudal de bolivianos de origen indígena, popular, en fin, y que son urbanos son los que están en las ciudades poderosas como La Paz, Santa Cruz, El Alto y Cochabamba, ¿verdad? Esos no son militantes, no son. Y ellos también quieren participar. Y está la clase media conservadora que quiere participar, ¿no es cierto? Esto ya se demostró inclusive en el mejor momento de Evo Morales. Cuando él gana las elecciones del 2005, las pierde en las subnacionales, en varias regiones, y pierde las capitales de departamento. La gente quiere participar de la política, va en contrasentido al partido único. Claro, pero la gente quiere hacer política, ¿verdad? Y ahora respira ese optimismo del que hablábamos, esa esperanza porque puede ejercitar su derecho político. Se va a empezar a organizar, recién estamos saliendo de esa congeladora, de esa pirámide quieta, y la gente se va a mover. Ahora pienso yo que para todo esto que vamos hablando, que redunda en cualquier actividad, pues tenemos que recuperar la idea de partido político. Pienso que el partido político estructurado con cuadros políticos, con debates internos, democracia interna, es una imperiosa necesidad para cualquier generación de bolivianos y para un mejor devenir, ¿no? Porque, claro, se nos ha volatilizado, reitero,
la imagen del partido político. Sí, Digo sí, algo sí. más, Rudy, bien breve. Estamos en vísperas de las subnacionales, ¿no? Bueno, el tema de los tantos municipios y la gente quiere participar en la construcción, porque es siempre así, la construcción de su ciudad. No hay partidos políticos, hay agrupaciones, pero ¿quién habla? ¿Quién es el líder de una agrupación? ¿Dónde están los estamentos necesarios que secundan ese liderazgo? No hay nada de eso, todo es tabla rasa, ¿no? Entonces, con esa desorganización no es posible afrontar un problema enorme como administrar las grandes ciudades. No se puede administrar así sin estructura partidaria, no se puede. Entonces, es como un círculo vicioso del cual debemos salir. Claro, porque exacto, hay que repetir. Correcto. Claro, hay que repetir Claro. entonces a los que tienen algo de estructura municipal. Por eso, exacto, justamente, y nuevamente recaemos en ese tema de 20 años de masismo, donde definitivamente vamos a tener que en algún momento esta Bolivia, que ya se ha abierto un poco a su nuevo siglo también, el poder reaprender primero a hablar de democracia. ¿Qué significa el hecho de que yo respete a mi opositor y él me respete, ¿no es cierto?, en una discusión, en el hecho de hacer las cosas de una manera más transparente, sin pensar siempre en el hecho de que le puedo sacar una tajada a esto. Es decir, nos uniremos como partido político, pero podemos hacer lo otro oscuro. No, tenemos que hacer las cosas bien. Claro. Entonces, ¿qué elementos tienen que, digamos, jugar ahí? ¿Qué jugadores tienen que estar ahí para poder revertir todo eso? Bueno, hablábamos entonces de la necesidad de contar con estructuras político-partidarias de los 3 tamaños que necesitamos para administrar lo municipal, lo regional, lo nacional, porque dependerá del ciudadano cuál es su interés. No todos quieren ser presidentes de la República, algunos quieren ser alcaldes de su ciudad, ¿verdad? El mayor tiempo posible y hacerlo bien, todo eso. Pero hay un problema en medio que es anterior al masismo, pero con el masismo se exacerba, se enfatiza este lado oscuro. Y es que la actividad política no logra convocar a lo mejor de la sociedad, hombres y mujeres de cualquier edad que están divorciados de la actividad política. Sí. Tienen ideas, tienen discurso, tienen reflexión, no tienen participación porque nosotros mismos, los bolivianos, hemos denostado del político, claro, escaldados por la mala conducta, pero eso hace que nuestros mejores ciudadanos no estén participando ya de mucho tiempo, tal vez generaciones, no están participando. Sí. Necesitamos entonces tender los puentes, dejar de estigmatizar a la gente, dar la oportunidad, luz verde y remover nuestros conceptos. Por ejemplo, es demasiado bueno para ser alcalde o lo que sea, gobernador o asambleísta. Demasiado bueno. No, eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente buena. Necesitamos gente protegida por el marco legal y que nos regale sus ideas, pero fundamentalmente su conducta buena, transparente, como indicas tú, ética, decente, con grandeza. Es decir, ¿qué vamos a defender? Bueno, vamos a defender la ciudad, vamos a defender la región y vamos a defender el país, pero siempre velando pues el bien grande que es el país. Exacto, ¿no? y obviamente uno de los grandes retos creo que de Rodrigo Paz yace justamente en ese hecho, es decir, devolverle no solamente el sitial, sino también la confianza y los ojos por los cuales se ve de buena manera a un político o a la política, es decir, devolverle a los bolivianos la confianza y obviamente ese tesoro que ha sido arrebatado, que se llama credibilidad, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido la gran mayoría de los bolivianos ha perdido esa credibilidad y ahora creo que atisban con cierta esperanza así de reojo y decir, a ver, veremos qué pasará, todavía con cierta desconfianza. Entonces, ahí también hay otro gran reto de esta nueva administración. ¿Cómo no? Es decir, si existe la buena fe, inclusive es posible equivocarse.
¿no? Y decir, me equivoqué yo, tomé una mala decisión, ¿no? Como alcalde, como gobernador, en fin, ¿no? Entonces la buena fe, debemos recuperar la buena fe. A partir de ahí pues, viene la credibilidad. Se pueden equivocar, pero que se equivoquen de buena fe, no de mala fe. Estamos ahogados en mala fe. Pienso que el perfil de Rodrigo Paz Pereira es el de un demócrata. Y los bolivianos tenemos que acercarnos más al concepto, muchísimo más, y decir, ¿qué significa la democracia y ser demócrata? Pues significa que el presente y el futuro lo vamos a definir con nuestras decisiones, ¿verdad? Que no es una vida hecha, que no está predeterminada. Claro. No somos deterministas, no somos historicistas, ni por creencias religiosas, ni por creencias político-partidarias de corte marxista, digamos, ¿no? O extremas del liberalismo. No, nosotros podemos decidir todo lo que querramos, cómo vivir mejor, tomando en cuenta un sinfín de carencias, de limitaciones, no importa, cómo podemos hacerlo bien con lo poco que tenemos, en base a esto, buena fe, transparencia, equipo de trabajo que llamamos estructura política, debate de ideas, debate ideológico, debate de visión de país, por lo tanto, de conducta. Y censurar, pues tenemos que censurar el mal comportamiento. No esperemos sentencia del juez. Censuremos nosotros, digámonos, esta conducta es pésima, nociva, no democrática. Claro. Eso también forma parte de esa nueva democracia, entre comillas. Sí, todo esa eso es la política, ¿no? Claro. Todo eso es la política y todo eso espera la gente en general. Quiere que ese sea el comportamiento, ¿no? Entonces, ahora, claro, ¿cómo hacemos para romper el círculo vicioso? Para poder invitar a la gente destacada, de cualquier edad, hombre o mujer, no importa eso, ¿verdad? Y enamorarla de un proyecto político y que participe. ¿Cómo hacemos? Es tan difícil armar un equipo de trabajo, nadie quiere participar porque tiene miedo al estigma. Claro. Rompamos ese estigma, rompamos, ¿no? Necesitamos gente valiente que diga, yo soy decente, yo soy honesto, yo voy a participar y voy a salir igual. Cuando termine mi gestión voy a salir igual, decente y honesto, ¿verdad? Claro, pero claro. Ese círculo también hay varias tareas, por lo tanto, ¿no? Claro, obviamente, en ese sentido creo que Bolivia ha tenido ciclos realmente críticos, es una especie de piedra de Sísifo, ¿no? Llega un momento en el que ya creemos haber alcanzado la cima, pero de nueva cuenta estamos abajo y nuevamente nos toca cuesta arriba y así sucesivamente. Pasó exactamente lo mismo cuando se terminó la dictadura en este país, cuando salimos de la peor crisis durante la UDP, etcétera, y obviamente esta no va a ser la excepción. A ver, una pregunta que creo que es muy importante. ¿Qué ha sido o qué es o qué va a ser de esa gran sociedad, de ese universo boliviano indígena? Es decir, ¿no crees tú que durante 20 años ha sido una gran mamada el discurso indigenista? ¿No crees que han mandado al carajo el discurso netamente indigenista? Porque clara muestra de ello es lo que es ahora. Es decir, ¿no crees tú que los que más se han beneficiado han sido esos vivillos, esos arribistas, oportunistas de una clase media flotante que no son ninis, ¿no? Ni trabajan ni estudian y están ahí viviendo de la manga o han vivido de la manga, etcétera, etcétera? Pero ese gran discurso, ese universo indígena de nuestro país está todavía ahí latente, de pronto con igual o peor, digamos, miseria de vida, etcétera. ¿Qué pasa con ese discurso ahora? ¿Qué va a pasar con ese discurso? Cuando menos a Rodrigo Paz no lo he escuchado hablar sobre el tema, pero siempre tomando en cuenta ese concepto absolutamente auténtico
¿no? de universo indígena, donde realmente todavía viven bajo sus normas, sus reglas, etcétera, etcétera. No ha habido una autogestión, por ejemplo, de los desarrollos, donde ellos mismos han tenido que autogestionarse, no solamente la ideología política, sino la renovación de líderes. ¿Cómo interpretas? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, la aproximación que tenemos desde el mundo urbano hacia lo indígena requiere una revisión profunda, ¿no? Tal vez tengamos que alejarnos de los esencialismos, ¿no? Que el indio, que es indígena, que es campesino, que es, ¿no? Lo que sí se debe propiciar, y el Estado plurinacional debía haber servido para eso, es para dejarlos vivir y para escucharlos, claro. Para atenderlos a ellos, escuchándolos a ellos, hablando con ellos, que son personas comunes y corrientes como somos nosotros, y no pues poetizarlos, invisibilizarlos con tanta teoría, ¿verdad? Ya gruesa, en fin. O como dice Octavio Paz, un ogro filantrópico, ¿no? Que siempre va a dar ahí. Sí, aplastándolos, ¿no? Por hacer el bien, aplastándolos, ¿no? Yo creo que esto de las autonomías, por ejemplo, para convertirse en autonomía o convertirse en municipio, en fin, dejarlos ser, dejarlos estar, escucharlos. El Estado es un paraguas para todos, ¿no? Y pues propiciar que alcance para todos. Y estoy de acuerdo en que en este largo gobierno del MAS se ha movido muy poco. Los hemos visto en la representación departamental, en la representación nacional, pero por ejemplo ha habido siempre el afán de cooptarlos. Sí. Eso es atroz. ¿No? Sí, atroz, sí. Como también es atroz ir y dividir las organizaciones de los sectores sociales. Eso es atroz, ¿no? Eso no es ético, eso es indecente. Así no, esa política no nos sirve, ¿no? Entonces necesitamos que el Estado se robustezca un poquito, está muy pobre respecto a recursos, se robustezca y escuche a los indígenas de aquí, a los indígenas de allá, a los sectores sociales, a la clase media, a los jóvenes, a los viejos, etcétera. Escuche y sea menos interventor y sea más facilitador, ¿no? Claro, cuando es interventor hay más posibilidades de renovarse en el poder. Claro. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, no se trata de renovarse en el poder, se trata de facilitar las demandas de los distintos sectores, pero considerándonos de una vez por todas iguales. Que hablemos otro idioma no significa nada más que eso, que hablemos 30, 35, 36 idiomas en Bolivia, no significa nada más que eso, que hablamos 36 idiomas distintos, el castellano transversalmente nos une a todos, escucharnos y facilitar las cosas, y que decidan pues los sectores sociales cuál es su futuro, cuál es su horizonte de reivindicaciones, etcétera, igual que el mundo indígena, el mestizo y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión respecto a esta difícil pregunta, cuestionante que haces tú, ¿no? Es que el Estado tiene que ser facilitador, tiene que ajustarse a lo democrático, no interventor, no verticalista, no autoritario, y escuchar y dejar de sacralizar. Estamos sacralizando al indígena, sacralizando al campesino, sacralizando, todos sacralizamos, pero en realidad es porque de esa manera nosotros seguimos con un rol paternal. Sí, estoy de acuerdo con eso. A ver, quiero hacerte una pregunta en términos generales. A lo largo, cuando menos en estos jóvenes 25 años del siglo XXI, la izquierda ha dado muestras de un debilitamiento brutal, no solamente desde su composición ideológica, sino también en su práctica. ¿Cuál es la mala educación o la mala disciplina que ha tenido la izquierda a nivel, o cuando menos latinoamericana, para no dar en el blanco? No solamente desde el punto de vista ideológico, sino
práctico. Es decir, hay que tomar en cuenta de que la retórica de la izquierda es más retórica, valga la redundancia, a diferencia un poco de la retórica capitalista, que es más pragmática, es decir, habla poco, hace más, ¿no? O sea, de una manera mucho más práctica. En cambio, la izquierda siempre ha tenido ese don de poder engatusar, por así llamarlo de alguna manera, y pintar, ¿no?, ciertos cuadros, digamos, de prosperidad, de bienestar, etcétera. Pero esencialmente, como concepto y como práctica, ¿cuál es la indisciplina de la izquierda? ¿Por qué ha tenido baches tan brutales y tan jodidos? Y tanto así que en este momento, pues, si le damos una mirada a Latinoamérica, en este caso Europa, España, etcétera, están prácticamente para el carajo, como dirían los... Voy a tratar de explicarme de la mejor manera, pero aprovechando la pregunta y también la respuesta que le has dado tú. Porque, ¿qué sucede con el discurso de la izquierda y su cúmulo de reivindicaciones? Desde ese punto de vista siempre se la ha aplaudido, porque está defendiendo a los sectores débiles, por edad, por género, por condiciones de la base física, laboral, etc. Pero el pragmatismo de la democracia liberal ha ido legislando, ha ido, por lo tanto, tomando en cuenta las reivindicaciones retóricas de la izquierda, discursivas, y las ha ido incorporando a lo que llamamos democracia liberal, ¿no? Está pues prohibido contratar niños, ley, la democracia liberal dice prohibido contratar niños. Las mujeres trabajan y ganan menos sueldo que los hombres, ley, el mismo trabajo, el mismo salario, ¿no? Entonces ha ido desvalijando el discurso de la izquierda, que ha sido muy humano desde un principio, atendiendo a estos sectores débiles, en fin, pero el pragmatismo de la democracia liberal ha legislado a favor de esas reivindicaciones. Tomemos en cuenta lo siguiente, Rudy, que hay países sin partido comunista ya. Por ejemplo, el Partido Comunista de Chile es una excepción, en Bolivia no existe, porque ¿cuáles son sus reivindicaciones? Todo lo que es necesario, la democracia liberal la puede legislar, Entonces, se va desvalijando de contenido, que está bien, porque el propósito, en realidad íntimo, esencial, es que todos sean respetados. Y si la democracia liberal lo hace, que lo haga, que legisle y que por lo tanto proteja a los sectores débiles. Pero tiene un defecto, la democracia liberal, ¿no? Que es lo que los bolivianos en este instante, 2025, tenemos que comprender, que el tiburón se come a la sardina. Entonces la democracia liberal, que confía mucho en la buena marcha del mercado de forma espontánea y natural, tiene que ser consciente de que el tiburón se come a la sardina, y desde ese punto de vista sí tiene que ser regulador. Por ejemplo, ¿no? Hay que decirlo una y otra vez, si está permitido que se exporte carne, hay un cupo para los bolivianos. No puede ser que exporten el 100% de la carne, el 100% del aceite, del arroz. No puede ser. Los bolivianos, si se produce el producto aquí, tenemos un cupo mínimo para que vivamos bien y a buen precio. Entonces, la democracia liberal produce estos extremos abusivos, no nacionales. Nosotros tenemos ejemplos, los hemos vivido de cerca y hemos, creo ya, gruesamente comprendido cuál es el daño que hacen. Entonces, un gobierno democrático tiene que estar consciente, primero, de que aún quedan un montón de reivindicaciones que vienen del discurso de la izquierda, que es muy humanitarista, ¿verdad? Cuando es democrática, cuando confía en la alternancia en el poder, cuando no va y se encarama tipo Cuba, tipo Nicaragua, tipo Venezuela. No es eso no es democracia, ¿verdad? Pero tomar en cuenta el discurso humanitarista de la izquierda, legislar, atender, escucharse, legislar a favor, ¿no? Dando curso a esas reivindicaciones, pero atento
a que en este libre mercado no vengan los tiburones que nos dejan a nosotros comiendo carne de segunda, de tercera, a un precio exorbitante que yo no recuerdo haber visto, pese a que yo he vivido toda la UDP, pero o desaparición del aceite o de la soya, son los productos de la canasta familiar, es decir, de eso vive el boliviano. El Estado también sirve para eso y tiene que poner en su lugar. Claro, pero digamos, esos podrían ser, digamos, métodos prácticos en desmedro, obviamente, como tú dices, en desmedro de una población, pero con un fuerte talante y una línea de izquierda o socialista, como en su momento lo decía Catacora, ¿no? Es decir, digamos, había tres componentes ahí, ¿no? Digamos, una actitud enmascarada bajo una ideología, digamos, componentes de una política económica pragmática, que era, digamos, el tema casi liberal, y otro tema que, digamos, iba en desmedro de la población, de la gente misma. Esos tres componentes, desde luego, no son afines definitivamente. O sea, o eres, digamos, pragmático, o eres de izquierda, o de alguna manera das prioridad a tu población, a los bolivianos en este caso. O sea, esa triple combinación ha sido un detonante así mortal, ¿no? Bueno, no creo que don Luis Arce Catacora sea un gran ejemplo, porque a él le ha tocado gobernar inclusive un gobierno dividido, es decir, con bancada parlamentaria en contra, debido a la fractura con Evo Morales, ¿verdad? Y luego, al no ser un líder político, no había bases sociales, salvo sus funcionarios públicos, que los triplicó, cuadruplicó, etcétera, y los multiplicó por los componentes de la familia de cada funcionario, etcétera. No es posible, ¿no? Ahora, claro, nosotros tenemos que comprender algo esencial, que lo democrático es la concurrencia al centro, la concurrencia al centro, ¿no? Eso quiere decir que la izquierda tiene que entrar no solo a la alternancia, si es que gana, del poder político, alternar, no intentar jamás perpetuarse, y lo que llamamos conservador o derecha, en fin, caminar al centro y advertir que nadie es feliz si está rodeado de pobreza. No es posible eso. Entonces, la democracia puede trabajar en estos tiempos, puede trabajar ese equilibrio, pero es importante, Rudy, que el Estado sepa regular, sepa. Yo no tengo experiencia al respecto, pero esto es demasiado evidente, ¿no? Nosotros propiciamos todo para la buena marcha de la agroindustria y de los carniceros o ganaderos, etcétera, del país. Bien hecho, pero primero, y hemos hablado de lo que necesita Bolivia para llenar su canasta familiar, que creo que son más de 30 productos. Hoy la canasta familiar boliviana está con menos de 20 productos, porque no hay dinero. Primero. Segundo, que es obvio que el dinero de las exportaciones tiene que ser depositado pues en los bancos nacionales, porque ¿cuál es el flujo de caja del Estado? Tampoco son tantas cosas, por lo tanto, ¿verdad? Pero si esta exportación es cancelada en bancos extranjeros, aquí no hay dólares, seguimos subvencionando, no hay los productos de la canasta familiar, cada vez vivimos con menos productos, de 33 estamos en 8, ¿no? Es un mal momento este. Entonces, claro, necesitamos la inteligencia de la presidencia, ¿no? Todo lo que eso significa, ministerios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también necesitamos, nuevamente lo que hablábamos en un principio, más tú que yo, debate. Necesitamos intercambio de ideas, necesitamos participar de la esfera de la opinión pública para que eso dirija pues de alguna manera al gobierno. Eso también es devolverle un poco la palabra, ¿no? A la gran mayoría. Sí. Creo que esos ámbitos están muy estrechos, ¿no? Programas como el podcast, por ejemplo, tienen que multiplicarse.
tenemos que escucharnos. Donde haya más diálogo, más interacción de ida y de vuelta, ¿no? Es decir, que la opinión pública sea una verdadera fuente de direccionamiento para la conducta de los gobiernos, ¿no? El central, el local, el departamental. ¿No es cierto? Esto es lo que quiere la gente. Entonces, en estas sociedades multitudinarias, nosotros necesitamos también desarrollar y multiplicar los espacios de debate, de encuentro de opiniones para sacar en algún momento conclusiones. Exacto. Bien, bueno, quiero retomar lo último que tú dices y me voy a referir a un tema muy importante. Tú has hecho un trabajo muy interesante. Has recopilado no solamente material, entrevistas, sino también esta obra habla de la Bolivia posible, así se denomina. Espero que en algún momento se haga un compilado de eso y se publique, espero de verdad, porque creo que es un material valioso y creo que le viene muy bien en esta coyuntura que apenas empieza, porque considero que es un antes y un después, definitivamente. Por lo menos yo como boliviano a estas alturas de mi vida madura me siento así, siento que es un antes y un después, porque definitivamente a nosotros que nos ha tocado vivir los dos siglos, siglo XX y siglo XXI, estamos en estos apenas 25 años del siglo XXI, donde hemos visto grandes transformaciones en el siglo XX, indudablemente sociales, políticas, etc. Espero que así sea. Has hecho un trabajo de poder, digamos, poner en la mesa del debate y en el análisis todas las aristas de esta Bolivia desde el punto de vista político, social, intelectual, cultural, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo desde esa tu posición y desde la posición de los que hablan y de los que analizan, han podido intervenir de una manera así, digamos, enriquecedora para que tengamos un poco la tranquilidad de que la clase intelectual está contribuyendo de una manera, puede ser, no sé, retórica o teórica o lo que sea, para vislumbrar cuando menos una Bolivia mejor? Y este trabajo creo que lo has hecho, no sé, en los últimos 10 años, etcétera, o tal vez menos, más, pero me parece muy oportuno, muy interesante, porque esas temáticas no han perdido vigencia, hombre. Están más frescos que nunca ahora mismo, inclusive con el título de la Bolivia posible. ¿Estamos frente a esa Bolivia posible? Sí, y mira, gracias Rudy, sí, por traer a nuestro encuentro este tema. En realidad empezó el 2011 con la Bolivia que se va, la Bolivia que viene, y concluye el 2025 con el bicentenario, renovación del ideario nacional, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy. Y unos años atrás, la Bolivia posible, entrevistando a intelectuales. Es decir, ¿de qué se trata? Son 4 libros de entrevistas a presidentes, desde Jaime Paz a Evo Morales, pasando por Mesa, por Eduardo Rodríguez Belcé, pero a los políticos de entonces, Filemón Escobar, Sánchez Berzaín, Manfred Reyes Villa, no diré de entonces, es actual, Reyes Villa, Ernesto Suárez del Beni, que lo he visto de parlamentario, por ejemplo, es decir, que están presentes, están vigentes, ¿no? Analistas políticos, que son una masa crítica poderosa que ya existe en el país, son doctores, ¿no? Doctores, ese grado académico en ciencias políticas, en derecho, etcétera, etcétera. Entonces tienen ese valor enorme, ¿no? Y que no están muy presentes en nuestro cotidiano, pero son los estudiosos de Bolivia. Luego los intelectuales, efectivamente, gente tan destacada y además con una visión bien integral, y estos últimos, desde Luis Arce hasta Rodrigo Paz, el actual presidente, aunque esa entrevista fue una semana antes de que se convocara elecciones. Estos 4 libros se suman en uno solo que lleva el título del primer libro, que es La Bolivia que se va, la Bolivia que viene, entrevistas a bolivianos destacados 2011-2025, y que se va a publicar aquí en el periódico Los Tiempos, porque estos libros se publicaron en el periódico Los Tiempos,
¿no? El Claro. 2011, el 2013, el 2015, el 2020, el 2025. Bueno, entonces, ahora, ¿de qué se trata? Yo hallo similitud con el afán de podcast. Son espacios de encuentro y desencuentro democrático, de debate. Entonces yo, que soy en realidad novelista, abogado, pero no he ejercido, soy novelista, yo, a iniciativa de los tiempos y mía, iniciamos esta serie de entrevistas, ¿no? No soy periodista, lo hice como novelista, ¿no? Y ha sido con el afán de bajar la opinión de esta gente tan destacada en la política, en sus diferentes disciplinas, ¿verdad? Bajar al multitudinario público de periódico, al lector del periódico, ¿no? Porque tiene que bajar, tiene que bajar para, pues, ser útil. Entonces, eso me motivó muchísimo y tuve la suerte de hacerlo porque tuve la suerte de ser recibido. Por ejemplo, me recibe Evo Morales cuando estaba en su cumbre el año 2011, pero me recibió en el viejo Palacio Quemado, ¿no? O ya en el exilio, no en el exilio, en el cuartel de invierno Jaime Paz, ¿no? Etcétera, etcétera. Algunos desde el exilio, como Sánchez Berzaín, ¿no? En fin. Bueno, y el propósito es ese. Es el de bajar la opinión de esta gente muy dedicada a su oficio al público lector de periódicos. Entonces, todos estos afanes que realizamos para debatir, para sacarle lustre a lo democrático, en fin, también se concreta un poco con este esfuerzo mío y fundamentalmente del periódico. Así que esperemos que el libro salga máximo este mes de diciembre y que la gente se aproxime a él. Bueno, son como 40 entrevistas y se puede leer una entrevista cada día o cada semana porque el libro va a tener importancia siempre. Siempre, inclusive para la próxima generación. Exacto. O la de mis nietas, ¿verdad? Va a ser un buen documento. Tienes? Yo tengo 2 nietas. Una ya lee muy bien, 8 años, y seguramente cuando tenga ella 20, 25 años va a poder nuevamente leer este libro, claro, ¿no? De gente que ya pasó, incluido el entrevistador. Pero ese es el valor, ¿no es cierto? Sí. Ahora, a ver, siempre en esta línea que me parece muy, muy interesante, hace algún tiempo leí una entrevista que le había hecho Cachín Antezana, que hace muy poco nos dejó, a Jaime Sáenz. Y en una de esas preguntas, Cachín le pregunta y le dice, ¿vale la pena? Es decir, ¿vale la pena esta vida? ¿Vale la pena vivir? ¿Vale la pena hacer? ¿Vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena sufrir? ¿Vale la pena amar? Obviamente estoy parafraseando, vale la pena decepcionarse, vale la pena llorar, y llega un momento en el que llegamos, digamos, a un punto de experiencia, a un punto de una madurez, digamos, exacta, y todavía nos seguimos preguntando, ¿vale la pena todo eso? Y yo te pregunto, me pareció interesante porque en su momento también tú le haces una entrevista a Cachín Antezana que está, digamos, en este material que has hecho. Yo te pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena estar en esa constante lucha, en ese eros y thanatos diario, no solamente con el tema de la patria, con el tema de desavenencias, con tema de claroscuros, de mentiras, de verdades, de risas y de llantos, sino sobre todo desde el punto de vista personal, levantarse diariamente y seguir transitando, seguir sacrificándose en el mejor sentido de la palabra, no como un sufrimiento, sino de hacerlo. ¿Cuál es tu visión que tú tienes en este momento de tu experiencia de vida, tomando en cuenta todas las cosas que hemos pasado en el siglo XX y en este siglo XXI, una pandemia brutal,
una desestructuración social, política, y ahora un poco a la antesala de lo que podría ser, digamos, tiempos mejores? Bueno, es una pregunta demoledora. Yo he sido abatido cuando me aproximé a la filosofía del existencialismo, principalmente en Sartre, ¿no? La vida no tiene sentido, la vida es una búsqueda del sentido, o que el ser humano es un ser para el olvido, ¿no? Y todo aquello. Pero pese a que puso énfasis en una respuesta a Sartre, son otros los autores los que rearman la situación del ser humano para sacarlo de ese laberinto. ¿Qué quiero decir? Que si bien la vida es única, es frágil y además irrepetible, ¿verdad? Y daría la impresión de que no tiene sentido y de que hay que buscar un sentido, ¿no? Que parece correcto, y cada quien buscará de acuerdo a sus propios impulsos el sentido de su existencia o no los buscará. En fin, si vale la pena o no vale la pena, yo categóricamente afirmo que vale la pena, ¿no? Y motivado por un sentimiento de solidaridad, porque debemos pensar, Rudy, que esto que es demoledor, si la vida tiene sentido o no tiene sentido, es la pregunta de los 9.000 millones de seres humanos del planeta que se renuevan y renuevan y renuevan, ¿verdad? ¿Desde cuándo se renuevan? Y sin embargo, pues todos los mejores momentos están caracterizados por la solidaridad. Por ejemplo, el trabajo de un científico para descubrir una vacuna, para sacarnos del dolor con la anestesia, o curarnos, o construir algo para vivir mejor, etcétera, en cualquier disciplina, o quienes estudian el derecho, ¿verdad? Para que no nos matemos, para contenernos en base al marco legal, para la convivencia pacífica, el arte y la cultura, que es lo mejor que hacemos siempre, el arte y la cultura, los testimonios de cómo se vivía en 1605 cuando se escribe la primera parte del Quijote. Tal vez no sabemos ni quién era el rey, pero lo que sí sabemos es cómo se vivía. O todo Balzac, 50 años de Balzac, narrando la vida de las gentes y no de la guillotina, ¿no es cierto? Entonces, la solidaridad me parece que es un sentimiento precioso, valioso, enriquecedor, y uno, si desarrolla solidaridad por el amigo, por la familia, ¿no? El amigo, en fin, pero más aún cuando desarrolla solidaridad por el prójimo desconocido. Por ejemplo, una buena alcaldía para que llegue pues el agua, la alcantarilla allá, a gente que no vamos a conocer nunca, ¿verdad? Pero ese trabajo, que si bien es pagado, ¿verdad?, tiene que estar motivado por la solidaridad. Pienso que, por ejemplo, este podcast tiene esa motivación, es decir, es la solidaridad con lo nacional, porque bueno, tiene más de 100 programas, ¿no es cierto? Tiene más de 100 programas, es tracción, voluntad, es esfuerzo personal, etcétera. ¿Para qué? Para que comprendamos nuestro momento, para que comprendamos el pasado, para que nos proyectemos al futuro. Entonces, yo respondería de manera concreta que sí, vale la pena, todo vale la pena, que Jaime Sainz haya dado media vida escribiendo Felipe Delgado y media vida escribiendo cuentos y poemas, vale la pena, ha valido la pena, y eso también se llama solidaridad con los lectores, por ejemplo. Claro. No, yo no lo he conocido a Jaime Sainz, pero he sido feliz leyendo fundamentalmente Felipe Delgado, ya que estamos. Me encantó, me encantó, ¿no? Y yo me explico, y no me es un esfuerzo, pues, vivir el día a día pensando en base a este sentimiento, ¿no? Sí, es solidaridad. Tenemos que ayudarnos, los animales humanos, a vivir mejor, con lo difícil que es, porque estos dos impulsos, ¿no?, eros y tanatos, como indicas tú, bueno, es de eliminación del prójimo permanentemente. Claro, porque a lo largo de estos 20 años
yo pienso que ha habido casi como una pulsión cainita, ¿no? Es decir, siempre jodiendo al otro, siempre pensando que el otro es nuestro enemigo, casi como los tutsis y los hutus, ¿no? O sea, eso es lo que nos han hecho creer, o cuando menos han intentado hacernos creer. Entonces, ¿tú no crees que también una vez más recaemos en el tema de esta nueva apertura, de esta nueva coyuntura, donde los bolivianos tenemos que relamernos nuestras heridas? Es decir, reconocernos en nosotros mismos y el poder decir, caramba, te respeto por lo que tú dices. O sea, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero pues claro. si llevas a cabo lo que tú dices, perfecto, yo lo respeto, no hay ningún inconveniente. Claro. Entonces, ese también es otro gran trabajo de los bolivianos ya, ¿no? Es decir, el hecho, por ejemplo, a través de tu trabajo, que es también absolutamente conciliador, absolutamente el hecho de que hace posible que nos reconozcamos a nosotros mismos con una serie, a través de la literatura, a través de unir lazos de la cultura. Creo que me place mucho, y te lo digo de verdad, que tengas esa visión optimista, ¿no? Pero no solamente teóricamente optimista, sino que ya empieza a ser, ¿no? Manifestada, exacto, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y bueno, gracias, Rudy, tú haces lo mismo. Yo pienso además que también hay tantas formas de clasificar el pasado, ¿no? Y el presente, por supuesto. Y yo pienso que es una rémora del pensamiento tribal la eliminación del otro, del que piensa distinto a nosotros, lo eliminemos. Eso es tribal. Claro. Entonces, el ejemplo de estas dos tribus africanas, Tutsis y Hutus, ¿verdad? Son tribales. Claro, entonces, exacto. En el mismo momento en que Esparta está armada hasta los dientes, al frente está Atenas, está inventando la democracia. Sí. ¿No? Y este es un tema maravilloso, hay que estudiar a quienes han reproducido el pensamiento tribal, ¿no? Por ejemplo, a través de Karl Popper nos damos cuenta según él, que Platón reproduce el pensamiento tribal, piramidal, eliminación del prójimo. Claro. Voten pues a los pensantes, base esclava, etc. Y va avanzando hasta Hegel. Ya un poco más y lo conocemos. Y sí. Marx. Y sí. Tienen, sin advertirlo, porque reitero, de Marx hay que reconocer todo ese buen sentimiento que tuvo siempre a favor de la gente, ¿no? De la gente más desvalida, sí, pero también con un criterio, con ramalazos tribales, ¿no? Por ejemplo, que hagamos lo que hagamos, la clase proletaria va a hacer la revolución y vamos a vivir un futuro feliz sin clases sociales, ¿no? Bueno, ya 150 años después sabemos que eso no es verdad, que nosotros dependemos de nuestras decisiones. Entonces, es la pelea de la mentalidad tribal, los últimos ramalazos, o serán los mismos ramalazos, ¿no? Que golpe de Estado, por ejemplo, eso es tribal. Sí. Tribal, golpe de Estado. No, lo que tiene que hacer usted es ganar elecciones, no dar golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, lo tribal frente a lo democrático. Claro. Lo tribal siempre es un poco de facto, ¿no? No, es decir, sí. Y no, lo que tiene que hacerse entonces es, pues, repensar lo democrático y hallar su enorme riqueza. En un principio se ha pensado que desideologizar, no tiene por qué desideologizar, ¿no? Pero sí. Tiene que ser en democracia la pelea intelectual, ¿verdad? Hasta la fáctica, en democracia, ¿no? Entonces también se puede decir que es lo tribal contra lo democrático. Seguimos con esos ramalazos, Rudy, ¿no? Y tiene que ganar lo democrático. Tiene que ganar. Bien, bueno, casi una última pregunta, una penúltima pregunta, porque siempre es un gran placer poder dialogar. A ver, ¿tú no crees que también estamos frente a una segunda opción, mejor dicho, a una segunda oportunidad? Y aquí me viene a la memoria un poco lo que le pasó a Zaratustra, ¿no? Cuando baja de la montaña al pueblo la primera vez y se encuentra con un pueblo absolutamente descontextualizado, donde existía la corrupción, existía el odio, el enfrentamiento, el egoísmo sobre todo, y nadie se entendía con nadie, y había una decepción absoluta, y Zaratustra tiene que volver a la montaña,
¿no? Y en ese tránsito se encuentra con un enano y el enano le dice, ¿dónde está yendo Zaratustra? Y Zaratustra le dice, estoy volviendo a la montaña porque he sentido una gran decepción de esta población, de esta gente. Y ahí el enano le dice, no, Zaratustra, tienes una otra posibilidad. Y ahí viene, digamos, el eterno retorno de lo idéntico. Todo vuelve a ser, todo vuelve a encontrarse, cíclica la vida. Estos pasos que tú estás dando se van a volver a encontrar. Y cuando Zaratustra llega a la cima y pasa un tiempo de nueva cuenta, decide regresar al pueblo. Pero en esta oportunidad el pueblo ya había cambiado, ¿no? Había tenido más conciencia, digamos, no solamente del egoísmo, sino el hecho de poder compartir, de la solidaridad, etc. Este es un trabajo. Este tendría que ser un trabajo del gobierno, pero sobre todas las cosas de los bolivianos, en una segunda oportunidad, y aquí viene mi fusión con lo que hemos vivido hace muy poco. La patria ha cumplido 200 años, desde mi análisis, unos 200 años cumplidos absolutamente vilipendiados, hombre, no, sin pena ni gloria. Si existe un juicio de responsabilidades, puta, yo le meto un juicio de responsabilidades a eso, hermano. Un cumpleaños pobre. Pero más allá de pobre, Gonzalo, insultante, denigrante. No solo porque no hayan venido algunos otros presidentes del área a visitarnos, sino porque ha sido devaluado, degradado a lo más insultante, ¿no? 200 años de una transformación brutal en el mejor sentido de la palabra y en el peor sentido de la palabra también. Pero esta renovación de la que estamos hablando también implica esa combinación de ambas partes, el pueblo y el hecho de que haya, digamos, un presidente, en este caso Rodrigo Paz, que pretenda un poco reestructurar y rearmar el rompecabezas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Intentando una respuesta así, digamos con 3 puntos, lo primero que diría es que esto de la participación de la gente, de la ciudadanía, del pueblo, en fin, es importante, es muy importante. Entonces, el Estado tiene que ser el facilitador del diálogo. Hay que escuchar. Hay que escuchar por qué le ajusta el zapato pues a aquel sector, ¿verdad? Aquella etnia o a este sector, o a este otro sector de la sociedad. Entonces es importante también que nosotros seamos corresponsables de nuestro presente y de nuestro futuro. En democracia, no esperemos todo del gobierno o del juez o del maestro en la escuela. Eduquemos nomás nosotros a nuestros hijos. No, el maestro va a hacer lo suyo, pero no, por favor, no vamos a esperar todo del maestro. Nosotros participemos y también colaboremos con el juez, que es un humilde boliviano del cual esperamos todo, y nosotros vamos a cenas con narcotraficantes, a almuerzos con narcotraficantes. No puede ser. Tenemos que nosotros ejercitar también la censura social, que en muchos casos es mucho más implacable que la sentencia. Entonces, eso convoca a lo democrático y hay que hacerlo. Tenemos que sentirnos corresponsables, ¿no? Si no nos gustan los asambleístas, nosotros hemos elegido al uninominal, ¿no es cierto? Sí, claro. Nosotros hemos llevado al uninominal y hemos llevado también en listas separadas al concejal, etcétera. Eso, ¿no? Por otra parte, tal vez deberíamos llorar un poco más acerca del bicentenario, porque si bien la nación cívica, el Estado, ha cumplido 200 años, la sociedad, nuestra sociedad, ha cumplido algo así como 466 años, sí, porque nosotros venimos de Charcas. El boliviano, por tantas cosas que nos han pasado en el siglo XIX, hemos olvidado los 3 siglos de colonia cuando se funda la audiencia de Charcas, la sociedad allá, primero en nuestra bella Sucre y luego por aquí y por allá, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, etcétera, ¿no? O sea que nuestra forma de ser no tiene 200 años. Nuestra forma de ser tiene más del doble, 460 voy a decir, como mínimo, ¿no? Entonces, nos hemos removido muy poco. Ha imperado en nosotros todavía la mentalidad colonial
de los 300 años, hemos fundado la República con esa mentalidad y apenas vamos desembarazándonos de ella. Tenemos que decirnos eso para integrarnos. ¿Cómo es posible que hoy, Rudy, hoy, en nuestra sociedad haya grupos discriminadores? Cuando en realidad la solución es la integración. Claro. Hagamos negocios juntos, mezclados, hagamos partidos públicos mezclados, equipos de fútbol con mayor razón, mezcladitos, es más duro el equipo, ¿verdad? Todo aquello, tenemos que hacerlo así. Ahora, quiero incidir en esto. ¿Qué significa de manera concreta en términos nacionales cambiar, modificar, renovar nuestra mentalidad? Por ejemplo, recursos naturales. Yo he sido toda mi vida un defensor de los recursos naturales desde donde he estado, que no han sido muchos lugares, pero bueno, donde me ha tocado hablar, ¿no? Y he advertido que tengo un discurso exacerbado respecto a los recursos naturales. En el mejor sentido de la palabra. En el mejor sentido de la palabra, mi sobrecarga de énfasis ha exacerbado mi discurso y los he sacralizado. Es decir, no los toquemos. No es así. Es decir, si son recursos naturales que nos sirvan para vivir bien, seamos honestos, decentes, generosos, criteriosos, legalistas, etcétera, sí, pero los explotemos no más, porque nosotros necesitamos generar riqueza y este es un país extraordinario en ese aspecto. Pero si están sacralizados, como hemos sacralizado al indígena, etcétera, ¿verdad? Lo mantenemos al frente al pobre hombre, que es uno como nosotros. Trátenlo nomás pues como otro boliviano y los recursos naturales que quitemos el énfasis y la exacerbación. Seamos pues más racionales, quiero decir, ¿no? Entonces ese me parece un punto. Pero también ahí entra en juego un marco ético, ¿no es cierto? Un marco ético que indudablemente se sirve como regulador. Ese es otro punto que quería reiterar, ¿no? Miren, de todas formas vamos cambiando y vamos mejorando, aunque muy lentamente. Esto se puede acelerar y puede tener mayor calidad si lo mejor de nuestra sociedad, sin importarnos si es el género, hombre, mujer, otros, no nos tiene que importar, o la edad, que tiene 80 años o que tiene recién 20, los convoquemos a la administración de la institucionalidad nacional, que administren también la política, que entren, no los estigmaticemos. Entonces es otro punto fuerte que debemos encarar en estos meses del bicentenario, los últimos. Tenemos que encarar eso para cambiar. Es decir, Rudy, tenemos que animar al amigo que vale la pena, hombre, mujer, etcétera, decirle, tienes que participar de la política, tienes que participar. No importa que te insulten, pero en la medida en que participen ustedes, los buenos, los más destacados, ¿verdad? El insulto va a retroceder, Entonces vamos a tener mejor administración en todo orden de cosas, ¿no, Rudy? Así tenemos entonces que desmitificar, desacralizar, convocar y luego pues cerrar filas y defender esto que serían las conquistas que nos toca realizar, ejecutar en este tiempo. Bien, creo que pues como siempre ha sido un gran placer, Gonzalo, poder dialogar, porque creo que de eso se trata, ¿no? De eso se trata, y creo que es un poco lo que tú dices, el hecho de poder debatir, el poder dialogar, el poder hablar, el poder decir de la mejor manera, y la mejor manera es justamente ese don que tenemos, el de hablar y de comunicarnos, ¿no? Y si estamos en desacuerdo, pues volver a dialogar y obviamente pues mostrar nuestras diferencias o nuestras igualdades. Creo que esa es la dinámica, un poco también para hacer que de una manera casi, digamos, muy subyacente vaya reciclándose lo malo, ¿no? Mientras más aprendamos, como tú dices, un poco a fijarnos en el otro, en la otra persona, en el prójimo, en la familia, en los hijos, qué sé yo, en los amigos, etcétera, y podamos hablar, pues mucho más vamos a olvidarnos de estos 20 años nefastos, donde indudablemente
irremediablemente nos hemos enfrentado sin ton ni son, es decir, no ha habido una cuestión absolutamente casi incongruente ahí y absolutamente absurda, ¿no? Y creo que esa un poco va a ser también, pues, no sé si la cura, pero cuando menos, pues, el calmante para que de alguna manera nos sintamos mucho más bolivianos, no patrioteros, sino yo creo que las personas que amamos a la patria, ¿no? Porque siempre Bolivia ha tenido una serie a lo largo de su historia, una serie de claroscuros, unos más, unos menos, y creo que desde esa perspectiva, pues ese es el trabajo que se tiene que hacer desde la trinchera en la que nos encontremos. Querido Gonzalo, ha sido un gran placer dialogar, espero que tengamos la quinta vez para poder hablar ya con esa gran oportunidad que seguramente van a tener los bolivianos o cuando menos pues los cochabambinos de poder ver reflejada ese tu trabajo publicado indudablemente y poder cotejar esa realidad con esta y darnos cuenta de que pues lo mejor todavía está por venir. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias Rudy. Bueno, voy a venir cada vez que sea convocado. Muchísimas gracias. Gracias. En todo caso, también a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos en este podcast Los Tiempos. Hemos querido hablar con Gonzalo Lema en esta cuarta entrega, por así decirlo. Definitivamente creo que es un trabajo y un ejercicio importantísimo el poder estar más que pensar y poder intentar hacer algo. Creo que hay que estar, ¿no? Hay que estar presentes, no solamente desde el punto de vista de lo que al inicio llamaba ese tiempo y ese espacio necesarios que en algún momento tienen que confluir definitivamente. Creo que este es otro tiempo indudablemente, pero también son distintos espacios en los que sin duda alguna nosotros podemos interaccionar y podemos influir de la mejor manera posible desde la trinchera en la que nos encontremos. Muchísimas gracias por estar en este podcast. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, estamos en Facebook, en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. Un gran abrazo y hasta entonces.